En el mundo antiguo han existido 6 civilizaciones con origen autónomo, es decir, que a ninguna de estas 6 civilizaciones le vinieron a imponer o proponer un cambio de valores y de principios. Civilizaciones que a través de milenios fueron decantando, creando y extendiendo su conocimiento. Una de esas civilizaciones es la que es nuestro origen. Nosotros esencialmente somos hijos de la civilización de la náhuatl. Y así vivimos desde la invención del maíz en las cuevas de Tlacolula, Oaxaca, hasta la destrucción de la ciudad de Tenochtitlan en 1521. Todo esos siglos y siglos formaron toda una cadena de valores, de principios, de actitudes que fueron manifestados por muchos pueblos con lenguas diferentes, con arquetipos diferentes, con arquitectura diferente, en fin, pero todos compartían una misma raíz estructural de percepción del mundo y la vida. Es decir, que en las raíces de este árbol, que nos imaginamos es el anáhuac, en las raíces más profundas está nuestro conocimiento llamado Toltecayotl, y cuando brota el tronco y se cubre de flores o de hojas, eso ya es la diversidad, pero la esencia está en la raíz de lo que somos, la raíz de lo que hemos sido y la raíz de lo que deberemos de ser cuando se acabe la colonización. Entonces, los primeros 3 siglos a partir de la invasión estuvieron a cargo de los castellanos o de los... todavía no existía Europa, perdón, todavía no existía España. España va a surgir a mediados del siglo XVI, pero vamos a decirles que era la cristiandad o Cortés y Pizarro eran de una misma región, conocida como Extremadura. Y bueno, cuando hablamos entonces de esta invasión que comenzó en 1519 y que sigue permanente hasta nuestros días, porque hace siglos llegaban estos canijos en galeones y con cañones. Hoy llegan en aviones y traen dólares o euros. Pero la historia se repite exactamente igual, porque nosotros, los mal llamados mexicanos, porque mexicano viene de mexica, y hoy tenemos reconocidos por el Estado mexicano 68 pueblos o culturas diferentes hijas de la náhuatl, pero hasta la fecha no han querido reconocer a la cultura apache. Los apaches son también de la náhuatl y al igual que los comanches, pero diremos que tenemos 69 pueblos ancestrales, 69 idiomas y todas sus variantes. Bueno, pues a partir de 1521, la corona española se dedicó a explotar, saquear y utilizando a los anahuacas como carne de cañón para sus pleitos personales y también como mano de obra para sus minas y sus factorías que comenzaban a hacerse aquí en lo que más adelante ellos llamarán la Nueva España. Entonces, nosotros sufrimos 3 siglos de colonización española. Y después han venido estos 2 últimos ciclos o 2 últimos siglos, que es la neocolonización de los criollos. Y aquí hacemos la referencia para aclararnos que en la pirámide del sistema de castas impuesto por la corona española, en el virreinato, hasta arriba estaban los gachupines, es decir, las personas nacidas en España. Y luego en
nivel inferior estaban los criollos, hijos de padre y madre españolas, pero con la desgracia de haber nacido aquí en el Anáhuac, por lo cual eran tomados como españoles de segunda clase. Nunca se les ha tenido desde aquella época, desde aquellas lejanas épocas. Recuerden que Cortés tenía de alguna manera amenazada a la corona española, que si no lo nombraban virrey de la Nueva España, él tomaría el poder y crearía el reino de México, y él iba a ser el rey. Entonces, esos 3 siglos tuvimos encima a los gachupines, pero un dato muy interesante que hay que tomar en cuenta: los gachupines, a diferencia de los, por ejemplo, europeos que habían llegado a poblar el norte, lo que hoy es Estados Unidos y Canadá, a diferencia de ellos que vinieron a exterminar a los pueblos y a los pueblos ancestrales, y cuando ya no pudieron exterminarlos, entonces los llevaron a un campo de concentración o a campos de concentración que con eufemismo les llamaban reservaciones indígenas. Bueno, esto sucedió hasta 1960 en Estados Unidos y en Canadá, que a esas familias que las dejaban en lugares verdaderamente remotos, cuando los niños crecían 6-7 años, venía el ejército de Estados Unidos a llevárselos a unos internados que previa licencia ya tenían, y lo primero que hacían con los niños al llegar es raparlos, quitarles su ropa y prohibirles hablar su lengua. Los querían hacer ciudadanos norteamericanos. Obviamente que no pudieron. Un dato interesante es que del río Bravo a Canadá hay más pueblos y lenguas ancestrales que del río Bravo a la Tierra del Fuego. Eso es nada más para, como decimos coloquialmente, medirle el caldo a los frijoles, ¿no? Entonces, en esos 3 siglos, los españoles solamente usaban a nuestros ancestros para hacer riqueza. Ellos siempre tenían pensado regresar a la madre patria cargados de riqueza. Y no iban a asesinar a los que eran sus pues casi esclavos, ¿no? Pero finalmente los criollos, que siempre estuvieron odiando a sus parientes gachupines, aprovechando una coyuntura política en la que Napoleón había tomado a España y había puesto de regente a su hermano Pepe Botella. Bueno, pues técnicamente Francia era poseedora de los virreinatos y de las capitanías en nuestro continente del Ceb Anáhuac. Entonces no pudieron los franceses tomar posesión de las colonias iberoamericanas, y ese era el momento que aprovecharon los criollos para independizarse, no de la corona, sino del dominio de los gachupines, en el entendido que terminada cuando regresaran los reyes de España a gobernar, ellos volverían a pasar a ser súbditos de la corona española. Ese era como el documento, la idea rectora de ese movimiento de traidores. Pero en 1810, sabiéndose ya descubiertos y que iban a ser detenidos, las personas que estaban urdiendo este golpe de estado, diríamos, el cura Hidalgo salió y tocó las campanas a vuelo, y ustedes saben que cuando eso sucede todavía hasta la fecha en las comunidades, la gente va al municipio, y entonces Hidalgo les da les da una conferencia exaltadora diciéndoles a los pueblos ancestrales que se unieran a su lucha, y que entonces al vencer a los gachupines se les volvería a dar
sus tierras y su patrimonio cultural. Sin embargo, siempre, desde esa época, siempre han sido traicionados los pueblos ancestrales. Nada más para que vean el asunto, es que, por ejemplo, AMLO y la 4T crearon un instituto INPI para atender a los pueblos indígenas, que venía de atrás, nada nuevo, ese era el INI, el Instituto Nacional Indigenista. Entonces, los hombres de conocimiento se tuvieron que sumergir en la oscuridad del Nahual para poder sobrevivir y mantener su conocimiento. Entonces, esos 3 siglos son muy importantes entenderlos porque de alguna manera son la base de lo que hoy quieren imponer, aunque no lo van a lograr. Este país no se llama ni México, México es una quimera, México no tiene nada que ver aquí. El nombre oficial de este país es Estados Unidos Mexicanos. Entonces los criollos firmaron la paz con los gachupines y con el famoso abrazo de Acatempan, los insurgentes y los militares de la colonia regresaron y tomaron la Ciudad de México para organizar qué tipo de democracia, qué tipo de país iban a tener. En 1800 empiezan a surgir los países. El concepto de Estado-nación, el concepto de territorio, de símbolos patrios, bandera, todo eso que es el Estado mexicano, pues es hasta 1824. Pero lo interesante aquí es que en 1800 los Borbones, que acababan de tomar el poder en España, mandaron a hacer un censo de lo que hoy es el virreinato el virreinato de la Nueva España, y resultó que del 100% de los habitantes, el 85% hablaba una lengua ancestral. Es un dato muy interesante que hay que profundizarlo, porque los gachupines, como dije, no venían a exterminar a la gente, venían a hacerse ricos. A diferencia, insisto, de los anglosajones y los europeos pobres que llegaron a lo que hoy es el Anáhuac en el norte, pero ellos sí tenían la visión de extinguir, de hacer un genocidio, y lo hicieron, de hecho, para apoderarse de esas tierras. Esa historia de este país creado en 1776 llamado Estados Unidos de América, ellos pretendían, lo que ellos llamaban en su destino manifiesto, apoderarse no solamente de México, como lo han hecho, sino se han apoderado de gran parte del planeta. Ahora no tan burdamente con cañoneras, pero sí con procesos administrativos, económicos, financieros y políticos que siguen sosteniendo este imperio. Esta civilización, que es la civilización de la modernidad, no tiene 200 y tantos años, es muy joven. Comparada, por ejemplo, con nosotros, los anahuacas, que tenemos una civilización endógena que probablemente tiene alrededor de 10,000 años de existencia. Por más que han tratado de hacer los gachupinos y los criollos por desaparecerla, no han podido hacerlo. Y prueba de ello es, fíjense que lo que estamos diciendo en este momento, y cada vez cobra más conciencia entre los hijos de los hijos, lo que llamamos la matria. Porque para los invasores, gachupines y criollos, ellos crearon su patria y en 1824, pero nosotros, los pueblos ancestrales, tenemos una matria de 10,000 años. Entonces, bueno, es un dato interesante que nos revela que lo que acabo de decir, que los españoles no vinieron a exterminar a los pueblos del Anáhuac, vinieron a explotarlos, a robarlos, a depredarlos, pero no a exterminarlos. Claro que en el ejercicio del poder, pues sí, hubo tanto de los dos bandos. Fíjense lo que no dice el Estado mexicano,
es que los pueblos mayas de la península siguieron peleando contra los invasores españoles hasta 1697. Y los estallidos sociales que se han dado, comunitarios que se han dado desde el inicio de la invasión, son múltiples. Lo que pasa es que han estado borrados de la historia y de la memoria de este pueblo, justamente porque no les conviene a estas personas que han venido a vivir aquí, desde Hernán Cortés hasta Enrique Krauser, por decir algo, Carlos Slim. Todas estas personas son de origen o europeo o del cercano oriente. Y eso es muy triste, que los pobres aquí sean los hijos del Anáhuac y los ricos sean los extranjeros que tienen 2, 3, 4 generaciones aquí. Bueno, el censo de 1800 nos demuestra que la mayor parte del pueblo hablaba una lengua ancestral y por lo tanto estaba viva la civilización del Anáhuac. Pero a partir de 1921, y en 1900, Porfirio Díaz manda hacer otro censo, del cual se desprende que el 75% de las personas que vivían en este virreinato ya era una república, hablaban una lengua indígena. O sea, quiere decir que la cultura ancestral seguía pues defendiéndose, porque si para los 300 años de colonia mantuvieron el 85% de personas su lengua ancestral, es decir, su cultura, su forma de ver el mundo y la vida, bueno, pues esto quiere decir lo que estoy afirmando, que en 300 años los españoles no vinieron a destruir, ellos vinieron a explotar hasta la fecha, ¿no? Simplemente los bancos españoles que hay en México tienen mucho mayor ganancias en lo que hoy llamamos México que en España. Entonces eso nos da una idea de cómo son las cosas. Pero fíjense que en 1900, entonces entramos a un periodo en el que el 75% de las personas pues, venían directamente de la cultura ancestral de la náhuatl. Y esto va a tener un resultado muy importante porque es la revolución, la mal llamada Revolución de México, porque no hubo revolución. Hubo luchas por el poder, que es diferente. Quítate tú para que me ponga yo, pero no era una lucha por acabar la pobreza. Y lo demuestro. En el gobierno de AMLO se creó o se refritió una institución, un instituto para atender las necesidades, entre comillas, de los pueblos indígenas. Sin embargo, vieron ustedes cómo se adornaba escenográficamente con el bastón de mando y se les ahumaba y pues ahí estaba. Además le construyeron su pirámide del sol en el Zócalo. En fin, en mi pueblo le llaman eso darle a tole con el dedo. Y ahora en el nuevo gobierno, que no tiene un año, el gobierno de la señora Sheinbaum, se creó la Secretaría de la Mujer. Y con todo respeto, no es que yo sea una persona que rechace eso, no. Yo creo que no es la mujer, es la familia. Pero bueno, ese sería otro asunto. El caso está en que nuestros antepasados lograron mantener su cultura básicamente y al término de la, entre comillas, Revolución Mexicana, Estados Unidos siempre ha estado coachando, diríamos, asesorando o directamente mandando a los criollos en el poder desde hace 200 años. ¿Y cómo se puede uno permitir hacer estas declaraciones que rompen la dinámica colonizadora y neocolonizadora del Estado mexicano, de los gobiernos mexicanos, de los poder legislativo y el poder judicial? Pues ellos son los que siguen beneficiándose de el trabajo de los anahuacas y sobre todo del patrimonio natural que ellos poseen. Porque
los pueblos ancestrales mantienen, no solamente en lo que hoy malamente llaman México, sino en el mundo, los pueblos ancestrales son los que mantienen la tierra, son los que las mantienen viva. Los eurocéntricos, la tierra es un medio, no es un fin, es un medio para hacer riqueza. Entonces es interesante ver cómo a partir de 1921 se crea lo que llaman malamente Secretaría de Educación Pública, porque no es lo mismo educar que instruir. Entonces, más que nada, la Secretaría es creada para abastecer los nuevos mercados de producción y consumo que se van a dar en las grandes ciudades. Entonces, es interesante ver este sistema que se mantiene de manera muy hipócrita el racismo y el clasismo. Como decíamos, Estados Unidos desde el inicio de el país de los criollos y solamente para ellos, Estados Unidos ha ido marcando el paso, les ha ido diciendo lo que tienen que hacer, obligándolos, o a veces hasta gratuitamente los criollos disponen de este país, de esta tierra, de esta gente como si fuera un rancho. Pero bueno, esa sería otra historia. El caso está en que al principio, cuando estaba por nacer este país de criollos para los criollos, hubo un representante de los intereses de Estados Unidos. No había embajada en ese entonces, pero era su representante, un señor que se apellidaba Poinsett. Y este señor influyó mucho en la forma de gobierno. Recuerden que cuando cesó la supuesta guerra de la independencia, los criollos trataban de definir qué tipo de país iba a ser, y entonces el país se había dividido en dos partes, los masones yorquinos y los masones escoceses, del rito pues escocés. Los yorquinos eran federalistas, republicanos, y obedecían ciegamente, y hasta la fecha lo siguen haciendo, los dictados de poder de Estados Unidos en su traspatrio. Hasta el nombre los hicieron que fuera igual al de ellos. Entonces, lo que los europeos en la parte norte de la Anáhuac hicieron de exterminio casi total de la cultura y de la identidad anahuaca, le obligan a México a hacerlo, pero no los podían exterminar porque la mayoría de este país somos gente de la civilización del Anáhuac. Y además, en la misma dirección que tenían los gachupines, ellos no iban a exterminar a sus obreros y a sus empleados. Entonces, para tal efecto de acabar con las culturas ancestrales, se creó la Secretaría de Educación Pública, que realmente sería su nombre correcto, Secretaría de Instrucción Pública. Y se mandaron cientos de maestros con secundaria terminada a las comunidades para infectarlos con el virus de la modernidad y el progreso. Y nuestra gente cayó de cabeza porque tenemos una experiencia de 9.500 años de obedecer a la autoridad. Estos maestros, su metaobjetivo oscuro era acabar con las lenguas ancestrales para, entre comillas, modernizar este país y ponerlo al servicio de los dueños del dinero, con todo lo que esto lleva. A los maestros se les permitió pegarle a los niños cuando hablaban su lengua ancestral, su lengua madre. Y los niños que tercamente seguían hablando su lengua, el maestro los denunciaba con las autoridades municipales, y éstas los llamaban a cuentas a los padres y les imponían una multa para obligarlos a que se lograse erradicar las lenguas. Y yo todavía conozco personas que me platican sobre eso, de que la abuelita o la bisabuelita les hablaba en su lengua,
Y los hijos de las abuelitas les prohibían a sus hijos hablar la lengua porque eran despreciados, eran excluidos, que hasta la fecha sigue siendo eso, hipócritamente. Pero aquí lo interesante es que el proyecto de educación no era un proyecto de una educación para la vida como la habían tenido nuestros abuelos. Era y es hasta la fecha una educación de tercer nivel. Es una educación muy poco asertiva y los maestros, los profesores se han infectado de la corrupción del poder económico y del poder político. Y a tal grado que eran los maestros, antes de que existiera el INE, los que organizaban las elecciones en las comunidades. Y les decían, vote por el de la banderita, hágale una cruz a la de la banderita. Y bueno, estos maestros al tiempo lograron recibir un pedazo del pastel, porque pues ellos representaban el voto fuerte, el voto duro del PRI gobierno, esta democracia creada por los banqueros más poderosos del mundo. Y los profesores, desde 1921 hasta la actualidad, pues se han dedicado a formar mexicanos irresponsables, poco comprometidos, tramposos, violentos, que no respetan las normas, porque vive una permanente frustración de tratar de esconder lo que son con tintes amarillos y ropa y cosas así, porque estas personas tratan de manera consciente o inconsciente de rechazar su cultura madre, la matria, y exaltar a la cultura de los invasores. Han querido ser más españoles que los españoles, han querido ser más franceses que los franceses, y actualmente están siendo más gringos que los gringos. Y todo eso viene porque tienen un gran vacío, esa raíz matriz de la civilización de la náhuatl, ellos la rechazan, ni siquiera la conocen, pero la rechazan. ¿Y por qué lo hacen? Porque durante 5 siglos han sido excluidos, maltratados, vejados, y entonces eso no se puede cambiar, no se puede cambiar de la noche a la mañana. Por lo tanto, la genialidad y la perversidad de los criollos en su México de ellos y para ellos solamente, inventaron el concepto de México y los mexicanos, en el que la Constitución nos hacía perfectamente iguales, lo cual ustedes saben que no es cierto. Las cárceles están llenas de gente pobre. Los verdaderos delincuentes en este país son hasta protegidos por el sistema. Y esto no solamente de México, esto es que está sucediendo en todo el mundo llamado libre. Entonces, los criollos en México inventaron eso de que este país se llama México y que sus antepasados destruyeron al imperio azteca y que ellos son ahora los que tienen que modernizar al pueblo, es decir, europeizar o agringar a los pueblos para que sean combustible de esta economía voraz que no solamente destruye el hábitat, la naturaleza, sino fundamentalmente destruye el corazón, el espíritu, el alma de la gente. Es lo que hemos dicho sobre el Tren Maya, por ejemplo. El Tren Maya, sus efectos los vamos a ver en 20, 30 años. Y quién sabe, ¿no? Ahí yo sí tengo mis dudas porque la cultura maya es muy fuerte, muy sólida, como todas las culturas ancestrales, pero ellos, los mayas, no solamente son los mayoritarios de pueblos ancestrales de la náhuatl en México, sino que además los mayas son también parte de Centroamérica.
Y estos mayas han mantenido su cultura, su tradición, su forma de entender el mundo y la vida. Y tenemos también que recuperar la memoria de todos los estallidos sociales comunitarios que se dieron por los abusos de los españoles y de los criollos. Entonces, la genialidad de los criollos es crear México y los mexicanos. Ese es su gran logro. ¿Por qué? Porque por un plumazo resulta que todos somos iguales, que todos somos mexicanos, que todos solamente debemos de hablar una lengua, que todos debemos de tener una sola identidad nacional, que todos debemos de ser totalmente homogéneos, que tenemos que dejar de ser folclóricos para poder ser personas del primer mundo. Y toda esa sarta de mentiras, que lo cierto es que cada día han hecho que los pueblos ancestrales pues se vayan reduciendo, porque no se les da espacio, no se les da recursos que a otros sí. Por ejemplo, los menonitas, ¿no? Se les abren las puertas y se les da todo y se dejan las autoridades de voltear a otro lado cuando estas personas se aprovechan de todo el agua. Y bueno, es todo otra historia, es eso. Pero es una historia que se repite con las mineras, con las eólicas, con las mismas fábricas o contra, como hemos visto en Yucatán y en Puebla y Veracruz, estas empresas que producen cientos de miles de cerdos al año, que además esa carne no es para consumo local, esa carne se va a China, pero la porquería se queda aquí, contaminando los mantos freáticos, contaminando el ambiente, etc. Esa también sería otra historia, hablar de ella y analizarla, pero nosotros ahorita vamos por otro camino. Al inventar México y a que de golpe todos somos mexicanos, ya no somos zapotecas, ya no somos purépechas, ya no somos nada, somos mexicanos. Hablamos una sola lengua y tenemos los mismos valores y principios, lo cual todo eso es falso. México es una ficción con la que los más ricos de este país se protegen. Entonces no son españoles, no son libaneses, no son judíos, ellos son mexicanos. Y sabemos que esta clase de mexicanos tiene dos pasaportes, pero una sola lealtad. Esa es la historia de este país mal llamado México, que la gente no entiende que estamos desde hace 5 siglos viviendo una etapa de neocolonización que es más voraz, más depredadora, más violenta que la que se vivió en los 300 años de la ocupación española. Porque los criollos son otra cosa. Hidalgo, cuando él da el grito de Dolores, al final dice: es hora de matar gachupines, vivan los reyes de España. Entonces, esta entelequia del famoso México Tenochtitlan es una falsedad, porque los mexicas llegaron con una mano atrás y otra adelante 196 años antes de la invasión. No hablaban náhuatl, no tejían algodón, no hacían milpa, en fin, eran chichimecas, gente del desierto. Pero como los pueblos del altiplano, los pueblos nahuas del altiplano los recibieron con los brazos abiertos, se fundieron y hasta sus hijos fueron invitados al Calmecac, los ya del alto nivel, al Calmecac de Puebla, de Cholula, Puebla, donde se capacitaban, se educaban a los jóvenes que iban a gobernar de todo el altiplano de la cultura náhuatl. Entonces podemos decir, apoyándonos en la visión del doctor Guillermo Bonfil Batalla, con ese famoso libro titulado El México Profundo, una civilización negada, Guillermo Bonfil establece pues
que existen dos Méxicos, el México que tiene que ver, el México profundo, que tiene que ver con la raíz milenaria del Anáhuac, y el México imaginario, que es formado por los extranjeros avecindados en el Anáhuac. Entonces, existe esa pugna entre los criollos y los anahuacas, y obviamente que la fuerza de los criollos es mucho más fuerte, está en campos más abiertos. Esta lucha siempre ha sido entre extranjeros y anahuacas una lucha por debajo de la tierra. Y en muchos momentos se explota violentamente. Hay un rosario de explosiones sociales en el virreinato de la Nueva España, y aún en los otros 200 años del supuesto México independiente, pues que los pueblos indígenas dicen ya basta, ¿no? Entonces, la creación de México y los mexicanos es un arma muy poderosa de los colonizadores conquistadores. Porque entonces la gente que no pertenece, que no tiene la cultura eurocéntrica, tiene que abandonar su cultura madre, dejar de hablar su lengua, dejar de realizar sus tradiciones, sus costumbres, sus fiestas, para poder subsistir, para no ser tan excluidos. Entonces, dice la Constitución que todos los mexicanos somos iguales. Y yo siempre digo, sí, chucha, ¿cómo no? Como voy a ser yo igual al señor Salinas Pliego. Y no me refiero tanto a la cantidad de dinero que tiene ese hombre, sino lo inmoral, lo ilegal. Todas estas personas que tienen estas tremendas cantidades de dinero, ¿de dónde creen que la sacan? ¿De Marte? ¿De Júpiter? No, la sacan del pueblo. Ellos han dicho que lo hacen legalmente. Pues pudiera ser legalmente de acuerdo a que ellos mismos hacen las leyes, pero lo que sí es fundamental es que es inmoral. La riqueza de ese nivel es como esta enfermedad que a veces sufren las personas de que pesan 150, 200 kilos, ¿no? Es un sufrimiento, pero bueno. De alguna manera podemos decir qué es lo que nosotros como pueblo anahuaca hemos sufrido. Hemos tratado de dejar nuestras tradiciones y nuestras costumbres para tratar de asimilarnos a la del invasor, aunque, como dice el dicho, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, porque México es un país totalmente racista y clasista. Entonces, al crear México, entonces se homogeniza la población de este país, lo cual es imposible, porque somos una de las civilizaciones que tiene más culturas diferentes del planeta. Entonces va a ser imposible, es como con una cubeta tratar de sacar el océano. Es una misión literalmente imposible, y los ríos reconocen siempre su camino. Pueden pasar 10, 15 años de que no llueva en la sierra como solía llover, y de repente viene como un tren esos lechos de ríos secos, llevándose todo lo que está a su alrededor. Bueno, pues eso es lo que nosotros creemos que va a suceder. Pero bueno, déjenme decirles entonces, para finalizar este asunto, que en este país existen 3 países, por llamarlo de alguna manera. El México imaginario, que es el que tiene el poder económico, político, educativo, cultural, de comunicación. Ellos son los amos y señores de este país. En segundo lugar están los mal llamados mestizos, porque el mestizaje es un proceso dialéctico, en el que un par de opuestos complementarios se unen y forman un tercero diferente a los dos que lo formaron. Hay un símbolo que pocos mexicas mexicanos conocen, pero en 1511 un galeón español que salía de Centroamérica
fue hundido, lo agarró un huracán de estos marca 5 y hizo que naufragara. Ahí se salvó un español que era marinero y otro que era sacerdote católico. Y mientras el sacerdote se mantuvo en su religión, en su cultura, Gonzalo Guerrero aprendió a hablar maya, se volcó sobre la Toltecayot y cuando vino la invasión, y además desposó a una doncella llamada Sasilja, con la que tuvieron 3 hijos. Durante este periodo de 1511 para adelante, para 1676, 1670 y tantos, ya no me acuerdo ahorita, que se mantuvieron peleando los mayas contra los españoles primero y ahora contra los mexicanos. Pero el Tren Maya es una bomba de tiempo que les han mandado por debajo. Pero bueno, no me va a tocar verlo a mí, por fortuna, pero sí por desgracia lo vamos a vivir a través de nuestros hijos y de nuestros nietos. Cada vez avanza más la colonización, que implica hacer que las personas pierdan criterio, pierdan valores, pierdan principios, que se vuelvan una masa amorfa, fácil de gobernar y fácil de darle su tentempié para que, como por ejemplo en Estados Unidos, una marca de cervezas muy famosa a nivel nacional convoca la celebración del 5 de mayo como la fiesta nacional. Imagínense ustedes. Entonces, este país de mestizos no son mestizos, porque la contraparte a Gonzalo Guerrero y Sasilja, la contraparte es Hernán Cortés y Malinche. Hernán Cortés tuvo un hijo con la Malinche, al que le llamó Martín Cortés. Y tuvo un otro hijo con su esposa, Catalina Suárez, al que también le puso Martín Cortés. Y entonces la historia hoy los reconoce como Martín Cortés el bastardo y como Martín Cortés marqués del Valle de Oaxaca. Entonces, eso es el mestizaje. No Malinche violada por Cortés, sino es Gonzalo Guerrero amando a una mujer, comprometiéndose y formando un hogar. Justamente es Gonzalo Guerrero quien les enseña a los mayas a luchar contra los españoles. Esa es la razón por la cual tardaron muchos años en dejar de pelear militarmente. Lo siguen haciendo, son resilientes, pero culturalmente. Aunque el supermisil llamado Tren Maya, pues yo desgraciadamente pienso que va a traer cosas muy terribles para los mayas y para los anahuacas, que va a ser un jugoso negocio de las empresas transnacionales que se dedican al turismo. Pues eso es cierto. Ahí está Cancún, ahí está Acapulco, ahí está la Riviera Maya. ¿En qué se convierte eso? Pues en centros, entre comillas, de diversión de la gente que tiene dinero, del jet set del mundo, pero una pobreza absoluta, una miseria a la cual van a ser sometidos por este tipo de empresas. Pero bueno, esa sería otra historia que a lo mejor podríamos platicar. Pero volviendo a nuestro tema, los españoles no trataron de exterminar a los pueblos ancestrales, pero a partir de 1900 se crea la Secretaría de Educación Pública, que tiene como objetivo oculto hacer que los niños dejen de hablar su lengua, hacer que los niños se sientan inferiores, que sientan rechazo por su fenotipo, por su color de piel, por sus tradiciones milenarias, que se sienta disminuido y excluido. Eso no es el mestizaje.
El mestizaje es un proceso de amor entre dos opuestos complementarios. Aquí hasta la fecha sigue habiendo una colonización feroz, pero perfectamente encubierta. No, aquí dicen, aquí todos somos iguales. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. Y lo verdadero es que los pueblos, dicen que hay como el 6% de personas que hablan una lengua ancestral en México. A esos anahuacas que se han doblado para poder sobrevivir, que han dejado sus tradiciones y sus costumbres, les dicen mestizos, pero no son mestizos. Diría el doctor Guillermo Banfil, son indios desindianizados. Y en tercer lugar estarían los anahuacas, estos pueblos resistentes que están luchando por la defensa de sus territorios, de sus recursos, por la autodeterminación cultural en base a su civilización que sigue viva. Entonces, sintetizando, son por lo menos tres Méxicos, claro. El México imaginario, esos mexicanos que son capaces de irse al otro lado del mundo a ver unos juegos de fútbol, estar 15 días ausentes y regresar, y como si lo gastado ahí sería como quitarle un pelo a un gato. Esos son los mexicanos que se caracterizan, porque son los criollos, por tres elementos. Son ineptos, son corruptos y son traidores. Entonces, esos mexicanos son verdaderamente los que han tenido de rodillas e ignorante al pueblo. La peor ignorancia que existe es la ignorancia de sí mismos. Nuestros hermanos no saben quiénes son, no saben de dónde vienen, no saben a dónde van. Entonces, esta categoría de mexicanos, que son los ricos, ¿verdad? Esas, pues, ¿qué serían? 1,500 familias que tienen la mayor parte de la riqueza de este país y que tienen trabajando como esclavos a las personas. Hasta el gobierno de AMLO, México tenía en América Latina el salario más bajo, el salario mínimo más bajo. Eso es esclavitud disfrazada, hipócrita. Bueno, entonces finalmente diríamos, están los mexicanos, los euromexicanos que tienen doble pasaporte. Tenemos a la clase media, perdón, no es la clase media, tenemos a los mestizos que son transfugas de su propia cultura, que se niegan a sí mismos, que les da vergüenza a sus padres, sus abuelos, su pueblo. Nos han enseñado estos 500 años a sentir vergüenza de nosotros mismos para convertirnos siempre en derrotados, siempre mancillados, siempre depredados. Y lo que hemos aprendido en estos 500 años es a decir, sí, patrón, para servir a usted, a sus órdenes. Y claro, por eso este país siempre tiene las puertas abiertas a los extranjeros, especialmente si son de Europa. Y esta gente en 2-3 generaciones, como dice mi esposa, son como garrapatas, ¿no? Succionan la vida de los pueblos, succionan los recursos naturales para hacer un mejor país. No, lo exprimen a este país y a su gente para irse. Su sueño es regresar a su tierra cargados de oro, de plata, de joyas, ¿no? Entonces, en último lugar están los anahuacas. Esos anahuacas que si ustedes les preguntan, oiga, ¿usted es mexicano? Seguramente le va a decir, no, yo soy maya, yo soy zapoteco, yo soy purépecha. Porque esa es la realidad. México no va a poder ser destruido. Perdón, el anáhuac no va a poder ser destruido. El anáhuac es una civilización milenaria que ha tenido sus altas y sus bajas, porque si algo aprendieron los abuelos es que todo es cíclico. Entonces, tarde que temprano van a despertar nuestras flores, nuestros frutos que hemos guardado en nuestro corazón. Como lo vimos en el 85, desgraciadamente,
cómo la gente de los odiosos chilangos, los individualistas, de repente ricos, pobres, jóvenes, viejos, se pusieron a rescatar a la gente que estaba bajo los escombros. No fue el ejército, no fue la policía, fue el pueblo que salvó al pueblo. Y creo que es por ahí donde nosotros debemos de pensar en el futuro que tenemos por delante. Por eso nuestra asociación se llama Educayotl y por eso nuestro lema es educar para el futuro con la sabiduría del pasado. Y nuestra experiencia personal como promotores de la cultura de la náhuatl es que las personas, si se les pasa información, si tienen una actitud de aprender y conocer, una actitud humilde, franca y abierta, la respuesta es extraordinaria. La gente cambia totalmente su perspectiva del mundo y la vida cuando se reconocen por sí mismos como anahuacas y no como mexicanos. Entonces, bueno, por hoy queremos dejar eso ahí, en el sentido de que somos un país ocupado, inventado por un puñado de españoles nacidos en España y otro puñado de españoles nacidos en el virreinato. Y que desde tiempo atrás, en una lucha de 10, 11 años, para vencerse unos contra otros, criollos contra gachupines, y finalmente hacen las paces y en 1824 fundan su país llamado Estados Unidos Mexicanos, y es un país de ellos y para ellos. Ahí no entran los demás. Esa es la riqueza. Por eso somos un país pobre con millonarios muy ricos, ¿no? Gente muy poderosa. Entonces necesitamos entender que la recuperación de la memoria histórica y de la identidad cultural ancestral podrá detener este, pues, ciclo de ciclos que se repiten y se repiten y se repiten las mismas tragedias. ¿Será entonces la educación, no la instrucción? ¿Será la educación, la descolonización, que nos permitirá ser mejores hijos, mejores esposos o esposas, mejores ciudadanos que compartimos las inquietudes del pueblo, sus necesidades y que estamos para servir? Yo creo que ese es el camino, la recuperación de esa memoria histórica, no para ponernos plumas y danzar, no. Digo, está bien, los que les guste hacer eso, pues que lo hagan. Pero hay cosas trascendentes que necesitamos conocer, la verdadera historia de nuestra civilización madre, que necesitamos conocer sus aciertos, sus grandes logros, sus errores, para construir una nueva visión de la náhuatl. Y con esto no quiero decir que hay que hacer a un lado la enseñanza, no solamente la sabiduría de Europa. Hoy más que nunca, todos los países tenemos de todo, ¿no? Nosotros le hemos dado al mundo, por ejemplo, el maíz y el mezcal, por ejemplo. Y otros nos han dado el rebozo y nos han dado el café. ¿Qué sería el mundo sin el café? ¿Qué sería el mundo sin chocolate? Pues es la belleza. Y lo importante aquí que se logró y hay que tomar en cuenta es la unidad en la diversidad. Desgraciadamente en el continente euroasiático africano, pues comenzando con las religiones, ¿no? De que yo tengo al Dios verdadero, o te conviertes o te mueres, ¿no? O que la gente tiene en su existir la visión del dinero, del oro, de la plata. Nosotros no. De hecho, el oro y la plata no tenían un valor, un gran valor entre los pueblos ancestrales. Había otras cosas con las cuales se intercambiaba, porque hay que reconocer, es muy importante saber que nuestros abuelos nunca usaron la moneda, porque la moneda permite el atesoramiento, y nunca inventaron armas, no tenían propiedad privada, todo era comunal. En fin, vamos a seguir hablando de estas cosas porque, como dije anteriormente, la peor, el atentado más grande sobre los derechos humanos de un pueblo es
quitarles su memoria histórica y su identidad cultural ancestral, porque es reducir a los ciudadanos en calidad de animales que solamente basta por ser para arriarlos, para llevarlos, estabularlos, meterles químicos y que van a un mercado exterior. Bueno, pues muchas gracias y seguimos luego con otra charla. Educayotl AC. Educar para el futuro con la sabiduría del pasado.